Maxi Guerra estudió cocina y realización audiovisual. Fue redactor de la revista humorística Un Huevo y columnista en medios digitales y en radio. Y también es, o fue, librero, me faltó chequear ese dato, pero ahora se lo podemos preguntar. Trabaja en Del Mercado, la única librería, sí, porque sí sigue trabajando en Del Mercado, la única librería especializada en gastronomía de Uruguay. Además de todo eso, es el creador de Gastropolítica, que es el podcast de gastronomía más escuchado de Latinoamérica. Maxi, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Juan? ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Hola, Maxi. ¿Cómo estás? Buen día. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por recibirme. En mi condición de ex librero. Ex librero, ay, qué pena. Bueno, no, igual funciona. Sí, pero siempre en el corazón las librerías. Y entró el PNT y todo, entró la policía y todo. Sí, la dejé. Bueno, ya que lo decís vos, vamos a empezar por ahí. Ya en esta pequeña charla ya como que hay 2 o 3 cosas que ya te quería preguntar. Una es, le dejé al PNT, ¿por qué? Porque me pareció muy curioso que en toda la primera temporada hablas de un montón de temas, un montón de productos gastronómicos, y corregime si me equivoco, pero no hablas de vermut. No solo en la primera temporada, no tengo ningún episodio dedicado al vermut. Ahí está. Sí. Siendo brand ambassador de este vermut, parte de... Claro, el auspiciante no debe estar muy contento de eso. Y no sé, pero me acaban de renovar, así que... Muy bien. Eso es lo bueno de tener un vermut artesanal auspiciante y no un banco. Claro. U otras cosas que te piden. Bueno, cuando viene el episodio, claro, para hablar de mis chorizos, para hablar de mi gaseosa y demás. Porque bueno, ellos entienden que mientras yo haga, es mejor para ellos. El podcast se va a escuchar más, ¿por qué no va a estar forzado un episodio asociado? Y en algún momento llegará el episodio del vermut solo, así que no hay apuro, y me parece que hicimos un maridaje justo. Muy bien. De todos modos, más allá de esto, digamos, no hay ningún episodio, pero los que te hemos visto alguna vez en vivo, no sé si siempre, digamos, si has repetido este evento, pero acá en Rosario por lo menos hiciste... Lo astringente. Claro, ¿no? Hablaste de lo astringente y básicamente hablaste del vermut en tu episodio en vivo. Sí, así que eso te lo guardás para el vivo. No, en realidad tenés razón. El episodio en vivo que hice en el Festival de Estación Podcast, que fue el que se grabó y que subí a mi feed, sí toca el tema de la astringencia en una cepa, la cepa emblema del Uruguay, que lo digo incluso en ese texto, que es el vino Tanat, del que parte el vermut. Ahí sí toco tangencialmente el tema. Y cuando lo hice en Rosario, que fue la primera vez que me presenté con Gastropolítica fuera de Uruguay, lo hice con un vermut amigo, porque no llevé el vermut Flores, sino que ahí lo hice acompañado por Belgrano. Claro. Y cuando viajo a veces llevo vermut. Ahora voy a presentarme en Madrid, tengo varias fechas y sí voy a llevar vermut uruguayo, pero siempre me adapto al lugar donde lo haga y a la propia charla, porque hay veces que lo he hecho con vino, porque la charla tiene más que ver con el vino, claro, con el vermut. Ahora estoy haciendo un vivo nuevo que se llama El increíble viaje de la planta de café, que es un episodio de la primera temporada, pero en esta presentación vivo amplío el tema. Es un episodio de 20 minutos y hago una charla de 1 hora y media a partir de lo que voy uniendo. Y ahí lo que hago es que la gente tome grapamiel con café. Uy, qué interesante. La grapamiel en Argentina no es tan popular, en Uruguay es una bebida muy, muy popular, parte de la grapa clásica italiana, pero con la adición de miel. Y en este caso hay una que tiene café además, entonces me viene al dedillo. ¿Y es particularmente dulce como parece la grapamiel? Sí, pero bueno, ustedes saben también, la grapa tiene esa cosa que raspa, tiene esa base también astringente, entonces como que es dulce, pero no llega a ser empalagosa, es como si fuera ya un whisky amielado. Mira. Bueno, decíamos que te presentaba como librero o ex librero, y una de las dudas que surge por ahí uno cuando escucha los episodios es qué cantidad de cosas tendrá que haber leído para hacer un episodio, ¿no? Y de todos modos ahí hay una subpregunta que a mí me surge, que yo he hecho alguna vez alguna cosa al estilo, no al nivel, pero sí al estilo. Y he recurrido mucho a Wikipedia. Entonces, ¿este podcast es muy de libros, es muy de Wikipedia, o cómo funciona la producción de cada uno de los
episodios, que tienen un montón de información y un montón de historias mezcladas. Sí, yo creo que en realidad cada episodio o los episodios de Gastropolítica funcionan como mi mente. En el sentido de que yo absorbo de un montón de fuentes, sí, tengo mucho libro encima, pero también absorbo conversaciones, absorbo datos raros que me tira tanto la internet como una conversación con alguien que me comenta algo y dice, che, yo escuché que esta historia es así, ahí me pongo a buscar. Podés buscar primero por Wikipedia, podés buscar a través de tu biblioteca o el camino que sea. Pero sí, hay mucho libro, pero no libro leído específicamente para el episodio, que claro. lo hay, pero también hay mucho libro que yo contrabandeo de cosas que ya había leído. Claro. Es decir, voy a hacer un episodio sobre la historia de las cafeterías, que es el próximo que voy a hacer. Y está bien, yo estoy leyendo ahora cosas específicas, pero también juega todo lo que he leído sin saber que iba a ser un episodio sobre la historia de las cafeterías. Y juegan también las películas o documentales que he visto, y a veces los mejores datos, los detalles deslumbrantes vienen de una novela que no tiene nada que ver con el tema que voy a tratar, pero justo hay una escena que me lleva a ese lado y digo, bueno, acá se acaba de despertar otra cosa. Sí, la construcción de los episodios debe ser una cosa apasionante, porque o sea, es meterse en el agujero de conejo y seguir para adelante y ir buscando y a ver si en algún momento una salida me lleva de vuelta al principio, ¿no? No, y aparte también la cuestión de, en un momento tengo que asomar cabeza de ese agujero de conejo porque podría ser eterno, y yo después ya vengo a la tercera temporada y creo que no aprendo mucho cuándo salir de ahí, porque me siguen costando un tiempo enorme preparar cada episodio. Yo digo, siempre tengo en mente eso, bueno, voy a hacer una temporada con episodios cada 15 días y no lo logro nunca, y se me van corriendo, pero bueno, me parece que también con Gastropolítica he generado como una conexión con los oyentes de saber que no hay una periodicidad fija y hasta valorar eso, como que realmente el episodio surja cuando nadie lo esperaba, cuando ya dabas por muerto a Gastropolítica, de pronto, pim, te aparece una notificación en tu plataforma de audio y decís, wow, no puedo creer, hay un episodio nuevo. Sí, efectivamente funciona así. Puedo decirlo en cuerpo presente. Sorpresa. Sí. Acá Lucía te va a hacer una pregunta. Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estaba pensando un poco en tu recorrido, digo, para irnos a los inicios de Gastropolítica, que, bueno, leía que vos arrancaste con una columna en un programa de radio, digo, también para contarle a la gente que a veces también esos caminos ocurren, ¿no? Uno puede arrancar por la radio, también puede arrancar por el cine, ¿no? Como más vinculado a la vida de los guiones, pero bueno, hubo ahí como un primer acercamiento a quizás este mundo. Y eso devino en Gastropolítica, ¿esto es así? Y también preguntarte, ¿qué encontraste en el podcast como plataforma, como lenguaje, para poder quizás, reconocer o identificar esta voz propia, ¿no? Algo de esta manera única que encontraste en quizás unificar mundos, esto que vos decías de cómo funcionan mecanismos mentales, como podemos decirle. Sí, bueno, tiene mucho que ver con la construcción desde la radio y opuesta a la radio. Claro. Es decir, hay casi todos los episodios que he hecho de Gastropolítica, la enorme mayoría, ya lo he hecho como columna en la radio, pero a veces en un episodio de podcast confluyen quizás 3 o 4 columnas que hice. Yo tenía una columna semanal de gastronomía a lo largo de 6, 7 años, o sea, tenía alrededor de 200 y pico de columnas hechas. Y la radio tiene cosas hermosas, pero también cosas que uno se apaga el micrófono y uno dice, qué lástima que no agregué tal cosa. Sí, tiránicas, ¿no? Algo de lo tirano del tiempo. Claro, y tenés también esa cosa que está buenísima, y es lo que me gusta de la radio, que es el ampliar la conversación con quienes están en la mesa, pero eso por otro lado también te lleva a que vos venías con una idea original y se trastoca porque la conversa fue para otro lado, o mandaron un mensaje los oyentes y como que te colgás con ese mensaje, pero lo que habías armado te quedó afuera y ya no tenés revancha, porque dices, bueno, la columna de la Vialetti ya la hice. No voy a volver una semana después a ampliar un puchito que me quedó porque era una anécdota que estaba divina. Digo, bueno, aprovechemos todas esas cosas que nos están quedando por fuera y vamos a construirla desde ahí. Y también con algo que para mí es el diferencial de haber apostado al podcast en un momento por sobre la radio para estos temas, que es la posibilidad del montaje.
Claro. La radio, si bien obviamente vos podés vestir cualquier columna, hablando con productores, con operadores, tirar audios, construirla más o menos guionada, tener el control de la edición en la narración, saber que esta historia puede durar el tiempo que yo quiera, no estoy obligado a que, bueno, tenemos 20 minutos entre tanda y tanda, si se atrasó la entrega del programa anterior, o al revés, hay que estirar y lo que sea. Esto va a durar lo que tiene que durar, lo que me lleve mi montaje, lo que pida la historia. Y yo acá, si bien Gastropolítica siempre gira en torno a los 10, 20 minutos los episodios, si un día sacar un episodio de 5 horas, podría sacarlo. O sea, nadie me va a penalizar por eso. Lo que pasa es que yo no he encontrado ninguna historia en mi tono que banque 5 horas. Yo mismo no me banco 5 horas hablando. Imagino que nadie lo hará escuchándome. Pero eso para mí fue esa doble alimentación de cosas que me enseñó la radio, que también me dio como una voz propia en un momento en que yo nunca había pensado en trabajar desde mi voz y salir todas las semanas en la radio. Me generó eso. Pero por otro lado, decir, bueno, voy a construir desde el no. ¿De qué cosas no me gusta cómo están saliendo mis columnas o qué cosas me están quedando afuera de las columnas? Voy a volcarlas en el podcast. También vos lo respondiste desde el punto de vista del creador, del realizador, pero también es interesante pensarlo desde el oyente, ¿no? De radio o de podcast, digamos, porque como esta es una columna que tiene como quizá leitmotiv el llevar gente de la radio hacia los podcasts también. Digo, hay una ganancia también sin desmerecer ninguna de las dos, porque son dos formas de comunicación súper válidas y súper interesantes. Hay una ganancia en abordar un tema en podcast, que por ahí hay veces que se deshilacha un poco, como decía, se pierde algún orden cuando se hace en radio, y en cambio en podcast quizás es más cerca a leer un libro, digamos, o a disfrutar de un discurso ya más integrado, más organizado, que te quiere llevar por un lado y después te da un resultado por otro, digamos, que juega más con tu expectativa, que por ahí el de la radio, que es hasta cierto punto, o en general lo que escuchamos hoy, una charla, aunque sea algunas veces una charla un poco más organizada que una charla común, digamos, de bar. Sí, en mi caso, por ejemplo, una cosa no sustituye la otra. Yo sigo haciendo radio. Y sé qué cosas entran en la lógica de la radio y qué cosas entran en la lógica del podcast. También en la lógica de mi podcast, porque hay podcasts que incluso me gustan mucho, pero que son absolutamente sustituibles y salen por un punto o el otro. Hay podcasts conversacionales que están buenísimos, pero que no hay casi, se borra cualquier diferencia con la radio. Yo lo que sí entendí es que el camino de lo que yo quería transmitir con Gastropolítica solo podía funcionar en el podcast, solo podía funcionar como podcast de audio. Incluso para mí, la cuestión de hacer Gastropolítica en vivo implicaba una traducción un poco extraña, porque realmente yo no puedo hacer Gastropolítica en vivo como los episodios del podcast, porque sí o sí necesito la edición, sí o sí necesito una duración que es corta, y si yo tengo que estar frente a un auditorio, una sala o lo que sea por una hora y media, no puedo llevar el ritmo de montaje. Entonces ahí tengo que jugar con otros elementos, tengo que jugar más con el clima que genere a través de la bebida, de lo que consumamos, de las visuales. Entonces tengo que partir de contar una historia solo en audio a qué montaje visual alrededor de lo que estoy contando voy a generar para así generar ese clima. Maxi, bueno, viste que yo soy docente de producción en una diplomatura dedicada a podcast y pregonamos el trabajo en equipo. Entonces yo no te voy a invitar a ninguna charla porque vos haces todo solo. Puede ser que edites, que hagas el guión, que hagas lleves adelante la voz. ¿Cómo es esto de dedicarte, digamos, a todas las instancias, a todos los roles? Y si hubo también algún momento donde tuviste que aprender algo para que Gastropolítica exista. Digo, ¿siempre editaste? ¿Aprendiste a editar? ¿Cómo es esa convivencia también con el mundo de esa producción? Sí, yo tengo algo muy peligroso, por ejemplo, que es que grabo, edito el episodio, lo subo sin que nadie lo escuche. O sea, no tengo nadie tampoco que me diga, che, no solo técnicamente esto puede estar mal, sino, che, ¿estás seguro de poner eso? Porque si bien yo les digo que
no tengo esa periodicidad ni esa obligación. Hay un punto en que yo me obligo a mí mismo, tengo que subir este episodio, y siempre la noche previa a subir un episodio es de causa absoluta, es decir, hoy tiene que salir, y termino tirando una versión que digo, no, después la subo y me doy cuenta y digo, no puede ser. Me tomé 3 meses para subir un episodio y ya me comí esto. En fin, pero yo, por ejemplo, no había pensado que Gastropolítica siguiera ese camino quizás de hombre orquesta. Mi idea era grabar, sí guionarlo, eso lo tenía claro, que el guión lo iba a hacer yo, sí que iba a hacer la narración, pero que lo iba a editar otro. Y también por esta cuestión de haber trabajado tantos años en radio y tener muchos amigos en la vuelta, tengo amigos que son grandes editores, y se lo he pasado a algún amigo, y yo me he dado cuenta que soy muy malo en el prompt humano. O sea, me cuesta muchísimo dar las indicaciones de lo que yo quiero, lo que yo entiendo que tiene que pasar. Entonces grabé en un estudio el guión tal cual del primer episodio, prácticamente con variaciones mínimas, y lo que me devolvió alguien que editaba mucho mejor que yo, que trabaja de hace mucho más tiempo y saca mejores productos técnicamente, no tenía nada que ver con el espíritu que yo quería mostrar, en cuanto a los tiempos, los silencios, la música incidental, está absolutamente lejos. Y ahí entendí que lo que tenía que hacer era desempolvar la herramienta de la edición que yo ya tenía por mis épocas de estudiante de cine, y de laburar un poco en cine documental. Entonces, hacía mucho tiempo que no editaba, desempolvé el Adobe Premiere. El paquete Adobe. Claro, exacto, y con el Pacochi Adobe le di para adelante, y ahí logré el tono que me gustaba, y ahí me di cuenta, digo, bueno, en realidad no solo lo puedo hacer yo, sino que disfruto muchísimo de hacerlo yo. O sea, contar desde el montaje, cualquier editor lo sabe, sí es un laburo obsesivo, tedioso y lo que sea, pero es un laburo creativo alucinante. O sea, vos realmente es una herramienta de narración en sí que es maravillosa, que a mí a su vez, cuando lo hice por primera vez, cuando llegué al tono justo del primer, el escribir sabiendo cómo lo voy a montar me cambiaba completamente la escritura. Claro. Saber de qué manera voy a alterar mi voz con archivos de audio, con otros sonidos, los tiempos que necesitaba, hizo que todo fuese más completo. Claro. Sí, siempre he tenido mucha gente alrededor a la que le iba pasando lo que iba haciendo, que me sugería cosas. Tengo un amigo en particular, Maximiliano Martínez, que me compuso música original para Gastropolítica, pero que además en algunos episodios también ha agregado alguna construcción sonora, y para mí es como también un gran colega en eso, y también una mano importante en Gastropolítica, no en todos los episodios, quizás en 3 o 4 episodios del total de la temporada, pero es alguien que siento muy presente, que cuando siento que tengo que echar mano a un oído más profesional voy a él, pero sí en la práctica, por tener ese conocimiento previo a través del cine, sí puedo ocupar todas las series, y también lo que me gusta del podcast, de que realmente uno puede controlar cada uno de las áreas sin que técnicamente se le exija tanto. Cada vez tenemos más acceso a software libres, incluso de buen nivel, con archivos que no son pesados, porque si estamos trabajando solo en audio, también podemos partir de computadoras no tan exigentes. Entonces, bueno, decidí ir por ese camino. Claro. Sí, Analia va a Ahí está, Maxi, ¿cómo estás? Para el que no escuchó el podcast, que es lo que estamos invitando a la gente que se sume, ¿sí? Mencionabas los temas que trataste, ¿no? Hablabas por ahí en lo que escuchamos un poquito el café, el vermut, que parece que no está, pero está. ¿Qué otros temas elegiste? Y tenemos ¿cuántas temporadas? Ahora estoy en la 3ª temporada, voy por el 5º episodio de la 3ª temporada. Y los temas van saltando a medida que la historia me llama. Por ejemplo, en esta última temporada arranqué con los tomates, el tomate como tema, pero sobre todo entender los caminos de migración del tomate, cómo fue ese salto de América a Europa, y cómo de alguna manera el camino que ha seguido el tomate y la percepción del tomate tiene muchos paralelismos con cómo se ve al migrante en general, con esa suerte de desconfianza, con esa cuestión de cambios de nombre al pasar de un continente al otro y tratar de adaptarse. A mí me gusta también jugar mucho y meterme con mitos que ya están como muy establecidos y muy vendidos desde el turismo y de las identidades nacionales. Por ejemplo, el nacimiento de la pizza en Nápoli, que bueno, que si uno
profundiza en las lecturas de la época y como varias cosas que ya están establecidas como realidades, un poquito flojos de papeles. Entonces me gusta también meterme en esas áreas. Pero también para mí algo muy importante siempre es el punto de vista, de donde uno elige contar la historia. Por ejemplo, en Gastropolítica no hay una presencia muy grande de restaurantes ni de grandes chefs. Hoy en día la conversación gastronómica gira mucho en torno a eso. Y yo, por ejemplo, cuando en esta temporada tengo un episodio donde cuento la historia del nacimiento del restaurante y nuestra relación con los restaurantes, pero luego desde la óptica de los mozos. En vez de contarlo desde de los chefs o de los dueños de restaurantes, me interesa el lugar histórico del mozo, como esa figura mediadora entre el cliente y la comida. Y en ese episodio, que es el que quizás tenga más referencias argentinas, cuento una historia que me fascina desde siempre y me parece un buen ejemplo de lo que hablamos al principio, de cómo viendo algo que nada tiene que ver con la comida, terminás encontrando la figura central de un episodio, que es esta cuestión de cómo Carlos Salvador Vilardo, en la previa del Mundial del 86, se sirvió de un ejército de mozos para desmantelar un complot de la AFA en contra de él cuando querían echarlo previo al Mundial. Buenísimo. Sí, es interesante cómo, bueno, ya como bien decís en la apertura, el nombre ya lo dice, pero Gastropolítica en general se presenta como un podcast gastronómico y es también una serie de ensayos políticos y una serie de ensayos sociológicos, si se quiere, ¿no? No sé si vos lo tomás, si vos lo entendés a la gastronomía como una excusa o como realmente la causa de todo lo que de todo aquello de lo que hablás. Sí, yo lo tomo en primer lugar como una excusa para hablar de lo que realmente quiero hablar. Lo tomo también como una forma de ordenar mi propio caos mental. Si uno tiene como un marco mínimo para encuadrar la realidad, eso ayuda mucho. O sea, a mí me interesan demasiadas cosas. No soy especialista en un área particular, no tengo una disciplina que marque mi día a día, más que contar historias. Entonces, bueno, sé que puedo ordenar, puse estas dos vertientes, la gastronomía y la política, y por ahí sé que tengo que encontrar una historia que encaje con ambos perfiles. Pero bueno, de alguna manera ese camino. Pero también lo que he encontrado con la gastronomía, y eso me parece que habla un poco de la llegada que ha tenido internacional este podcast, es que tendemos a subestimar el poder de llegada de la gastronomía, el poder de llegada de la comida, de la conversación culinaria que podemos tener con cualquier persona en cualquier circunstancia. Yo siempre digo que, bueno, que si hablamos de música puede haber un montón de códigos que no manejemos, porque alguien puede estar enloquecido con un artista que el otro desconoce absolutamente su existencia. Si hablamos de arte, si hablamos de cine, bueno, uno ve una serie, pero el otro no tiene idea de qué está hablando. Pero con la comida hay un punto donde no importa la clase social, no importa el lugar de origen, siempre va a haber un punto en común, siempre vas a poder hablar porque todos comemos. A todos nos interesa la comida por fuerza, por biología, pues necesitamos comer. Entonces para mí es siempre como la forma ideal de arrancar una conversación, tirar algo culinario y después sí llegar a donde querramos. Bueno, la invitación está hecha a que todos los oyentes vayan a escuchar Gastropolítica. Está disponible en todos los lugares donde se les ocurra, así que pueden googlear. Y bueno, Maxi, muchísimas gracias por este rato y bueno, ahí estamos. Seguiremos esperando al que el aviso de Spotify nos anuncie cuando hay un nuevo episodio sin tener previo aviso ni nada que se le parezca. Así que muchísimas gracias. Falta muy, muy poquito, debo decirlo. Ojalá este fin de semana. Pero no quiero adelantar una fecha, pero ya les digo, va a ir sobre cafeterías y va a ir de la sedición a la gentrificación. Está bueno. Por ahora es el título tentativo. Y ese camino me parece que va a ser el que va a marcar el próximo episodio. Y esperemos que en breve, en algún momento del año, ya tengo conversación, me lleve de vuelta a Argentina. Seguro a Rosario, posiblemente más hacia fin de año. A Buenos Aires, que no he hecho todavía ningún vivo, pero bueno, Rosario seguro es un punto en el que este año voy a volver. Bueno, y volveremos a invitar entonces a que te vean desde acá de la radio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gran abrazo. Chao. Hasta luego. Bueno, completo, en comunicación con Uruguay. Sí. Digo, recordemos, es uruguayo porque salta el charco, su producción va por muchos lugares. La data es concreta, se pudo escuchar en 160 países, ¿es así?
Sí, Es una movida, ¿el chico tiene una llegada tan importante? El chiquito Guerra tiene llegadas. Sí, tiene sí. llegada. Bueno, No, sí, impresionante. a sumarse porque el producto y lo que se escucha es muy, muy bueno.